jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con el tema de lo que son los obstáculos de la democracia. Ya veíamos en clases pasadas que la democracia es la capacidad que tenemos para poder decidir, determinarnos, votar y tener una participación activa dentro de la sociedad. El día de hoy nos toca ver cuáles son esos obstáculos de la democracia, lo que impide, lo que no nos permite poder desarrollarnos como esos agentes sociales de manera eficiente dentro de nuestra sociedad. Bien, pues dentro de lo que son algunos ejemplos de lo que es los obstáculos de la democracia, vamos a tener lo que es la ilegalidad, la injusticia, la impunidad y por supuesto algunos otros aspectos de la corrupción y ejemplos que vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de esta temática. Bien, pues vamos a continuar con respecto a esta parte. ¿Qué va a ser la injusticia? La injusticia existe cuando las instituciones del Estado o las que se les encomendó la aplicación de la justicia omiten hacerlo por corrupción, negligencia, equivocaciones, fallas intencionales por parte de los funcionarios o instituciones judiciales, generando con esto la impunidad. Con esto quiero dar a entender que de alguna manera cuando no se equilibra la balanza para poder enjuiciar a la persona que cometió un delito, se está cometiendo justamente esta parte de la injusticia. Cuando a lo mejor la gente también que está en el poder o que tiene mayor control sobre los menos beneficiados también de alguna forma hacen esa presión y provocan que se estén dando acciones injustas con respecto a la toma de decisiones en cuanto a lo que es el juzgar a una persona. Bien, pues dentro de lo que es otra característica de los obstáculos de la democracia va a ser la impunidad. La impunidad es cuando una acción que transgrede las leyes que se establecen en una sociedad, como por ejemplo la comisión de un delito, no recibe la sanción que corresponde, o más grave aún, queda sin castigo y las víctimas del delito no son resarcidas. Con esto quiero dar a entender que de repente igual en esta parte de la impunidad no se comete, ¿verdad?, la acción que corresponde, quedan los delitos sin ser castigados, sin ser enjuiciados y por lo tanto ese uso del poder que bien puede ser judicial para silenciar a las personas, en este caso a los periodistas, a algunas personas que en su momento estén rebelándose en contra del gobierno, pues haciendo que en algún momento esta parte de la impunidad no se castigue, no se le dé el seguimiento que debe de tener. Bien, pues vamos a continuar. Otro obstáculo de la democracia va a ser la ilegalidad. Y la ilegalidad se define como todo acto contrario a la ley, el cual puede llevarlo a cabo tanto personas físicas como instituciones. Esta parte de la ilegalidad, ¿verdad?, bien puede ser una sola persona la que no esté en contra de lo que en algún momento se establece, o un grupo de personas que en su momento cometen acciones que no son ilícitas, que son que deben de ser castigadas y que en su momento van a buscar el apoyo a la mejor de alguna institución gubernamental, o ellos mismos por ejercer el poder hace que se cometa este obstáculo en la democracia. Actos ilegales o que corrompen o destruyen los valores sociales. Bien, pues vamos a ver qué otras conductas delictivas van a suscitarse conjuntamente como parte de los obstáculos de la democracia. Y ahí decimos que otras conductas delictivas van a ser el narcotráfico, el abuso, la explotación de los recursos naturales, la trata o tráfico de personas, el secuestro, el abuso, la pornografía infantil, la esclavitud, la prostitución. Generalmente todos estos ejemplos también son conductas delictivas que van en contra de esos obstáculos, más bien que forman parte de los obstáculos de la democracia. Sí, bueno, pues tenemos que
Muchos de ellos se cometen en organismos que forman parte del gobierno, como la CFE, como Pemex, ¿verdad? Como algunos bancos. De alguna manera, el pago de impuestos, que también requiere de esa recaudación por la parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pueden también formar parte de esa delincuencia organizada en asociaciones o en grupos grandes que hacen que no crezca esa democracia en nuestro país, que es otro obstáculo más para el desarrollo de nuestro país y de los recursos que se manejan. Bien, pues dentro de lo que es la delincuencia organizada, nosotros vamos a entender como delincuencia organizada aquella acción que se refiere a la asociación, a la sociedad, a la corporación, al grupo, al sindicato, a la liga o a la coalición o unión como forma de conjuntar esfuerzos en un grupo con el empleo de la violencia, el soborno, la intimidación y la fuerza. Los delincuentes llevan a cabo sus actividades de manera ilegal. Aquí en nuestro país, en los años anteriores, estuvimos viendo que esa delincuencia organizada creció al por mayor. Se ha desplazado, dice, a 120,000 personas en México, y de esas 120,000 personas que se desplazan a otros estados o a otro país, 10,000 de ellos vivían en 8 comunidades de Michoacán. Como ustedes saben, en Michoacán, que no es el único estado, así como en otros estados, la delincuencia organizada está a la orden del día, y que por miedo o temor a que sean dañados o lastimadas las personas o las familias, mejor prefieren emigrar, o sea, irse de ese lugar en busca de una condición de vida diferente en otro país o en otro estado de nuestra república. Así como este estado, hay muchos estados dentro de nuestra República Mexicana que está viviendo con este obstáculo en la democracia que se llama pues delincuencia organizada. Bien, vamos a continuar. El siguiente aspecto de los obstáculos va a ser la represión social. Esta represión social dice que son acciones del Estado encaminadas a ejercer un control sobre los grupos sociales divergentes que no se apegan a los ordenamientos ideológicos, políticos, sociales o morales que establecen las instituciones dotadas de autoridad legítima. La represión puede consistir en actos que van desde la desaparición física de los divergentes, tortura, persecución, discriminación y encarcelamiento. O sea, se refiere a esa forma de someter, de callar, de reprimir a las personas que menos tienen, a las que en algún momento a lo mejor pues quieren alzar la voz, pero que el gobierno, el poder, el mismo Estado hace que los acallen, ¿sí? Un ejemplo de ellos pues son de los estudiantes de Ayotzinapa, que en algún momento vivieron este tipo de represión social por parte del gobierno en aquel entonces. Y así tendríamos muchos ejemplos más como fenómenos represores de la misma sociedad. Busca el gobierno, el Estado, callar, pues mitigar esa parte ahora sí que de la inconformidad que en algún momento ellos tienen, a través de pues suprimir su vida, a través de pues evitarles esa parte de la libertad, de torturarlos, de perseguirlos o de lograr esa parte de la discriminación y el encarcelamiento, o hay veces hasta la muerte. Bien, pues dentro de lo que es esta represión social, nosotros vamos a entender que hay una clasificación en la represión social, que van a ser 4 aspectos. El primero de ellos, de esa clasificación, se llama la disuasión. Se entiende como las acciones que llevan a cabo la autoridad para prevenir que se efectúe una acción no deseada. Generalmente se manifiesta en la creación de leyes restrictivas de derechos, la libre expresión, asociación de pensamiento, etc. Sí, esa parte de poder reprimir a lo mejor en la cuestión de expresión a aquellos pues periodistas,
a personas que en su momento conocen situaciones que el gobierno está manejando y que quiere hacerlas difusas a la sociedad, pues de alguna manera buscan también callarlos, reprimirlos, pues de alguna forma someterlos para que no se pueda publicar esa información. Así lo mismo sucede con la parte de la libertad de pensamiento, que nosotros tenemos la capacidad de poder expresar ideas y por supuesto emociones y pensamientos, pero que muchas veces también nos las reprimen, nos las callan para evitar que se difundan al exterior. Bueno, pues esa es una clasificación de la represión social. La segunda clasificación de la represión social se llama la coerción. Se da cuando se emplea las fuerzas del orden público para desalentar o hacer imposible la realización de actividades que tengan como objeto manifestar inconformidad, tomando como argumento la consecución de un orden público. Sí, cuando en algún momento a lo mejor vemos que existen marchas, meetings, revueltas, ¿verdad? Y que en su momento están ocasionando a lo mejor un desorden, no sé, alteración en ese orden público, pues van a buscar llegar a través de la coerción a ese sometimiento que deben de tener las personas para tranquilizarlos, apaciguarlos y evitar que esto se vuelva más grande. La tercera forma de represión social va a ser aquella que conocemos nosotros como el castigo. Y dice que el castigo es cuando los grupos divergentes no ceden ante las amenazas de la autoridad, ese fenómeno coercitivo, y realizan actos que ponen en contradicho o en contradicho el reconocimiento de las autoridades. Entonces, estas hacen uso de la fuerza policial para sancionar los actos realizados. Y les puse aquí una imagen de un ejemplo de lo que es el castigo. Si de alguna forma dentro de lo que es la familia, ¿verdad? El papá tiene un ambiente laboral muy represor, por supuesto el jefe de este señor, de esta familia, pues va a sentirse con esa necesidad también de castigar a alguien, puesto que a él lo están castigando, un poder que está arriba de él, el nivel jerárquico. A su vez, él infringe este castigo a la esposa cuando llega, ¿verdad? Con enojos, con insultos, con regaños, con molestia. A su vez, la esposa, mamá de los niños, infringe el mismo castigo hacia el niño, hacia los hijos. Y los niños pequeños o los hijos, pues hacia las mascotas o hacia los objetos. Si se dan cuenta, esta parte de castigo es una cadenita que se va siguiendo desde niveles organizacionales, de trabajo, políticos, que a su vez someten al más débil y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo romper, cómo acabar con todas estas obstáculos y características de la represión social? Pues mejorando el ambiente, el clima, el lugar, el buscar la comunicación, el llegar a acuerdos, el que podamos razonar antes de actuar para evitar que lastimemos a la gente que queremos. Bueno, continuando con respecto a las características de la represión social, vamos a tener la tercera, que va a ser la demostración. Dice que la demostración tiene que ver con la exhibición de la superioridad de la autoridad en capacidad de respuestas y fuerzas, convirtiéndose en un símbolo de autoritarismo el uso de la fuerza pública como un instrumento político. Y de igual manera, muchas veces nos hemos dado cuenta que ante esos meetings, ante esas marchas que una sociedad o un grupo social pide, pues interviene muchas veces la policía o algunas veces pues los soldados militares, ¿verdad? Para apaciguar lo que corresponde a esas manifestaciones. Y bueno, pues es también otra forma, otra característica de la represión social. ¿Qué es lo que vamos a hacer o a trabajar en relación con esto? Bueno, pues vamos a darnos cuenta que estos obstáculos de la democracia nos impiden avanzar
no nos dejan crecer, nos obstaculizan nuestra forma de ser y de vivir, y entonces, por lo tanto, la actividad que van a realizar el día de hoy en su cuaderno es escribir de qué forma nosotros podemos abatir, acabar, terminar con estos obstáculos de la democracia. ¿De qué forma tú como adolescente o joven, desde la percepción que tienes, cómo lograrías acabar con todas esas acciones de corrupción, con esa parte de la ilegalidad, de la impunidad, de la injusticia en los ambientes en los que tú te desarrollas? Con letra legible, clara, les voy a pedir de favor que en su cuaderno me escriban mínimo de 5 a 10 renglones de qué manera nosotros podemos resolver estos obstáculos que existen en la democracia. Bueno, jóvenes, que tengan muy buen día. Les voy a pedir de favor que pues esa participación la dejen muy clara para que podamos considerarlo en su rúbrica. Que tengan muy buen día y muy buen inicio de semana. Que tengan ese día muy excelente. Hasta la próxima.